Lo dijo en la primera hora. Amigos, son ya las 7 de la mañana con 13 minutos y arrancamos con nuestras entrevistas. Ya lo decía Fabricio Vela en el espacio de opinión. Hoy a las 10 de la mañana está previsto el desarrollo de la sesión de instalación de la Asamblea Nacional, en la que, de acuerdo a lo que determina la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el Parlamento deberá elegir a sus autoridades. Esto es, presidente o presidenta, primer y segundo vicepresidente o vicepresidenta, y también los integrantes de las 4 vocalías del Consejo de Administración Legislativa CAL. Además, también quienes estarán al frente de la Secretaría y Prosecretaría General para lo que resta de este periodo, un poco más de año y medio. Vamos a dialogar precisamente sobre la expectativa que genera esta sesión de la Asamblea Nacional el día de hoy con Marcelo Espinel, subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, a quien le doy ya la más cordial bienvenida. Marcelo, muy buenos días. Belkis, muy buenos días. Un cordial y atento saludo a su distinguida audiencia. Mucho que comentar alrededor de lo que será la instalación el día de hoy de la Asamblea Nacional, más todavía cuando en los días previos ya se había conocido de estos acuerdos entre las diferentes fuerzas políticas al interior del Parlamento, al menos para poder consolidar una mayoría en este momento para lo que tiene que ver con la designación de las autoridades. ¿Cómo llegamos hoy a este hecho? Creo que, Belkis, tú lo dices de la manera correcta. Tenemos una mayoría para el día de hoy. Tenemos una mayoría confirmada de al menos 88 votos, con los cuales se podría estar integrando la directiva de la Asamblea Nacional. Lo que va a escoger la Asamblea Nacional el día de hoy de su presidente o presidenta, quien sabe que cambie la situación al respecto de lo que se ha dicho de que Henry Kronfle es quien presidiría la Asamblea Nacional, a su vicepresidente o vicepresidenta y los vocales del Consejo de Administración Legislativa. En ese sentido, pues, no creo que es correcto aseverar que esta mayoría se va a sostener en el tiempo, cuando se discutan temas que pueden ser controversiales, como la reducción o el alza de impuestos, el uso o no de las reservas internacionales, o incluso los temas que puedan ser planteados en la consulta popular y en los cuales la Asamblea Nacional deba tener algún tipo de involucramiento al respecto de reformas normativas. Un poco difícil pensar en que se sostenga en el tiempo, más todavía por las diferencias propias ideológicas. Sin duda que sí. A ver, incluso yo creo que tenemos que hacer una comparación entre la Asamblea que estuvo durante el gobierno de Guillermo Lasso y la Asamblea actual. ¿Y a qué me refiero? El gobierno de Guillermo Lasso identificado con la centro-derecha, frente a una Asamblea Nacional que en su momento más de 100 legisladores se identificaban con la izquierda y con la centro-izquierda. Entonces teníamos una disparidad ideológica bastante grande. En la actualidad la situación es distinta. Yo no creo que podemos decir que el gobierno de Daniel Noboa es un gobierno de derecha, considerando sus declaraciones, por ejemplo, al respecto de derechos laborales. Podríamos hablar incluso de un gobierno de centro, e incluso él ha mencionado, al menos en el discurso, en su discurso corto pero espeso, como él lo dice, que él incluso coincide con ciertos aspectos de la izquierda. Y estamos frente a una Asamblea Nacional que no se puede decir que es una asamblea dominada por la izquierda. Existe una asamblea que tiene una gran cantidad de legisladores que se identifican con el centro y la centro-derecha. Entonces habrá que ver en estos temas que ya tienen un rasgo ideológico mucho más fuerte, cuál es la posición que pueden tener en temas de seguridad, porte de armas, ya lo mencioné, temas referentes a aspectos tributarios, aspectos de inversiones, y eso pues puede definir la existencia de mayorías móviles. Al día de hoy incluso se puede identificar una posible alianza de hasta 100 legisladores considerando este fraccionamiento que existió entre gente buena y construye, así como también este frente ético-político que podrían plegar al gobierno en este momento. Veamos en el futuro, a la larga, a pesar de que el tiempo es corto, Belkis, es una asamblea que va a estar un poco más de un año al frente de los aspectos legislativos y de fiscalización en el país. Pero ¿qué nos dice hoy por hoy, Marcelo, esta alianza importante entre estas fuerzas políticas? Revolución Ciudadana, ADN, el Partido Social Cristiano, a lo que también se han sumado, por ejemplo, otras fuerzas como Suma, entre otras organizaciones políticas. Y lo pregunto porque esto, por ejemplo, no lo vimos en la última elección, cuando justamente Guillermo Lasso llegó al poder, cuando la Asamblea Nacional se instaló como tal. La Revolución Ciudadana evidentemente quedó por fuera de esta alianza que se había conformado entre el Partido Social Cristiano y creo en su momento junto con otras fuerzas. Yo creo que podemos decir dos cosas. La primera es que, y esperemos que sea así, que existe un aprendizaje por parte de Daniel Noboa al respecto de qué errores no cometer.
Y eso incluso lo mencionó en su discurso, incluso creo que fue una forma arriesgada al señalar que él está logrando aquello que no lograron sus dos antecesores, y es un acuerdo legislativo. Eso de que en cuanto a líneas rojas, no hay líneas rojas, al menos para dialogar. Para dialogar, y espero que se mantengan estos temas de que estas líneas rojas, por ejemplo, son referentes a otorgar amnistías, por ejemplo, a personas que han sido ya sancionadas por la justicia por la comisión de delitos en contra de la administración pública, es decir, por casos de corrupción. Que pues no se trate de meterse en estos temas que pueden ser delicados, controversiales, y que claramente la ciudadanía pues podría estar en contra de ello. Entonces yo creo que eso es válido por parte del presidente Noboa, de que al menos en el discurso pueda demostrar también en la práctica que se están buscando alianzas con otras organizaciones políticas. Ahora, los temas sobre los cuales están llegando a estas alianzas todavía siguen siendo opacos, ¿no? Más allá del tema de autoridades. Y también lo que se podría estar poniendo en evidencia, y esperemos que sea así, es que existe alguien que está consciente de la importancia de articular los esfuerzos entre el Ejecutivo y el Legislativo. Cosa que no se logró en este primer tramo de la Asamblea, digamos. Exactamente, cosa que no se vio en el gobierno ya saliente en los próximos días, que esta articulación interinstitucional que le corresponde al Ministerio de Gobierno prácticamente era inexistente. Ojalá pues que dentro de estos mismos aprendizajes que puede haber obtenido Daniel Noboa, comprenda que el país no se puede gobernar a punta de decretos. El país no se puede gobernar diciendo que en los 100 primeros minutos vamos a cambiar la realidad de los ecuatorianos, sino que precisamente se requiere una buena relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y entiéndaseme bien, por favor, una buena relación no quiere decir que nos olvidemos del control cruzado de poderes que tiene que existir, pero que esto tiene que hacerse de forma responsable. No es que los ecuatorianos debamos ver como un ideal volver a esta asamblea del 2013-2017, en el cual más de 105 legisladores eran oficialistas y que no existía independencia de poderes alguna. Funcionaba como una aplanadora, como lo han calificado muchos. Básicamente, y es que incluso recuerdo en ese momento que 70% de las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional correspondían a proyectos de ley presentados por el Ejecutivo. Y eso pues no es positivo para una democracia. Siempre es necesario que exista un balance, pero este balance tiene que darse con base en el diálogo. Ya lo mencionaba Fabricio hace unos momentos. No debemos escandalizarnos de que una Asamblea Nacional llegue a acuerdos entre bancadas y entre el Ejecutivo, pero ojo, que esos acuerdos se hagan sobre la mesa, Belkis. Pero ahí yo quiero profundizar brevemente, Marcelo, porque sí, hemos recalcado en la necesidad de transparentar los acuerdos, de que la ciudadanía los conozca, de que se conozca, no sé si a profundidad, pero al menos a ciencia cierta, qué es lo que está de por medio en las conversaciones y demás. Pero, ¿cómo es esto posible? Porque no se ha logrado hasta ahora, más allá de que se ha quedado en el discurso. Yo creo que primero tenemos que poner sobre la mesa qué es lo que se puede y se debe acordar. ¿Quiénes dirigen la Asamblea Nacional? Podemos ponerle un visto. ¿Cómo se integran las comisiones? Podemos ponerle un visto. El siguiente tema, acordar la agenda legislativa. ¿Cuáles son los temas prioritarios? Y ese es un aspecto fundamental, si me permites, porque también cuando tenemos instalación de nuevas asambleas se trabaja en la agenda legislativa y se arma toda una agenda que casi es imposible de cumplirla porque generan demasiada expectativa, son tal cantidad de leyes que se busca dar trámite, pero que en la práctica no se logra. Sí, no. Y aquí yo quiero como que contrapuntear un poquito contigo. Creo que eso es importante. Cuando nosotros hacemos la comparación entre la Asamblea Nacional presidida por Guadalupe Llori y la Asamblea Nacional presidida por Virgilio Saquicela, ¿quién crees que cumplió más la agenda legislativa? Virgilio Saquicela. Y se llegó a cumplir casi en un 70% en el corto tiempo que tenía. Y eso es bastante positivo en el sentido de que desde las últimas reformas de la Ley Orgánica de la Función Legislativa se colocó la obligación de hacer una evaluación del cumplimiento de la agenda legislativa con indicadores claros. El seguimiento y evaluación de las leyes. Además del seguimiento y evaluación de las leyes previo a presentar proyectos de ley, implicaba el hecho de que se puede evaluar no solo cuántas leyes aprueba la Asamblea Nacional, sino también, por ejemplo, cuántos informes para primer debate y segundo debate se están realizando, y que eso también nos ayuda a generar indicadores de cumplimiento. Eso incluso creo yo que dio como resultado que, a pesar de tener 900 proyectos de ley dentro de la Asamblea Nacional, lleguemos al día de hoy con más de 20 leyes listas para ser aprobadas por la Asamblea Nacional, ahora entrante. Por eso yo creo que es importantísimo que esta agenda legislativa, que sin duda lo vemos todos muy etérea,
tenga como prioridad colocar estos 20 proyectos de ley que están listos para ser aprobados. Los ecuatorianos necesitamos una ley de gestión de riesgos, pero por supuesto estamos a puertas del fenómeno del Niño. No tener una ley de gestión de riesgos es prácticamente enfrentar la guerra con un brazo menos. Así que esperemos que la Asamblea Nacional actúe de forma responsable. Entonces, ese es uno de los aspectos que se puede poner sobre la mesa para poder llegar a acuerdos. Y uno que también puede ser controversial, los procesos de fiscalización. A pesar de que tenemos una ley opaca, con vacíos sobre se retoma o no se retoma el proceso de destitución del presidente Lasso, más allá de que pueda tener un efecto que pueda ser ineficaz, por decirlo así, se retoma o no se retoma los juicios políticos pendientes, o se plantea, por ejemplo, procesos de fiscalización responsables que persigan el cumplimiento de la ley, el vigilar que las autoridades públicas hayan cumplido con sus funciones y que hayan hecho un buen uso de los recursos públicos, y se puede poner sobre la mesa, por ejemplo, algo que nosotros desde Fundación Ciudadanía y Desarrollo hemos mencionado, el planteamiento de un enjuiciamiento político al Consejo de la Judicatura en razón de sus acciones por el proceso actual de designación de jueces de la Corte Nacional de Justicia, que está siendo cuestionado por distintos sectores. Muchos sectores hablaban de la necesidad de de impulsar un enjuiciamiento político en contra del Consejo Nacional Electoral, precisamente por la repetición de las elecciones en el exterior. Entonces, este tipo de temas se pueden plantear sobre la mesa y que sean parte del acuerdo político, parte del acuerdo legislativo. Lo que está mal es que se hagan acuerdos por debajo de la mesa, en los cuales nuevamente veamos el reparto de ministerios, el reparto de cargos públicos, el reparto de hospitales o incluso el reparto de carnés de discapacidad. Ese tipo de cosas son las que reprochamos los ecuatorianos, porque cuando se producen, lo que causan a la larga es que los ecuatorianos cada vez confiemos menos en la Asamblea Nacional. En la institucionalidad como tal, en términos generales. Marcelo, brevemente, Patricio Carrillo. Ese es otro aspecto que el día de hoy genera expectativa, porque como pudimos escuchar ya en una declaración anterior del administrador de la Asamblea, al parecer había un asambleísta que no había terminado de entregar todos los requisitos. Se entendería que podría ser Patricio Carrillo porque tiene este impedimento de ejercer cargo público, según el documento del Ministerio de Trabajo. Y entonces ahí surgen una serie de interrogantes de qué va a pasar el día de hoy. ¿Le dejarán o no le dejarán asumir su curul? ¿Qué va a pasar? Bueno, veámoslo en dos sentidos. En el caso de que le permitan asumir su curul, él estaría presidiendo junto con Valentina Centeno y junto con Pirina Correa la primera sesión de la Asamblea Nacional, y todo marcharía de una forma normal. En el caso de que no se permita que él use su curul, pues su suplente es quien debería estar presente en esta sesión y pues principalizarse en lo que determine lo que dicta el proceso legislativo. Pero no necesariamente ser quien actúe, exactamente. No necesariamente quien actúe en esta sesión inaugural de manera temporal, sino el siguiente más votado de esa lista. Exactamente, lo que diría el procedimiento legislativo es eso, que su suplente participe de la sesión, no que la presida. Claro, quien la preside en la sesión como principal. Como principal, y votará como un asambleísta común y corriente, no será parte de la mesa directiva de la Asamblea Nacional. Correcto. Ahora, en el caso de que no se permita que Patricio Carrillo participe en la sesión, porque la normativa es clara, es expresa sobre quien tiene impedimento de ejercer cargo público, pues no puede ejercer un cargo público, pues la situación se puede volver complicada, ¿no? ¿Qué lectura le merece a usted la acción de protección interpuesta para precisamente poder asumir la curul? Yo creo que hay dos aspectos ahí. La primera es que existe un precedente, y es que Guadalupe Llori alegó algo que está en la jurisprudencia internacional, y es que las sanciones políticas no pueden estar por encima de los derechos. Y en este caso existe un derecho a elegir y ser elegido. Y habrá que ver si es que en el razonamiento del juez que recibe esta acción de protección tome en cuenta tanto este razonamiento jurisprudencial que está establecido en el Corpus Juris del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, o también si es que hace caso omiso al mismo, ¿no? A la larga, yo sí creo que es importante tener claridad sobre estos temas referentes al impedimento de ejercer cargo público, porque es algo que se podría presentar en el futuro, y ahí también tiene una nueva tarea la Asamblea Nacional de hacer una ley interpretativa al respecto de esto. Yo sí creo que es importante también señalar algo, que es lo que conversábamos fuera de micrófonos, Belkis. Ojalá que esto no se preste para el show político. Porque el momento en el cual los ecuatorianos veamos un show político en la primera sesión de la Asamblea Nacional, lo que va a volver a pasar es que, digamos, todos los ecuatorianos, ahí está, la Asamblea Nacional nuevamente dando papaya, como solemos decir.
Marcelo, muchísimas gracias por tu tiempo, por habernos sido un gusto, acompañado. Belkis. Marcelo Espinel, subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, hablando acerca del retorno de la Asamblea Nacional. 7 de la mañana con 28 minutos, amigos, vamos a la pausa. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.